En época de recesiones, en época de crisis, ¿cómo gestionas tú toda esa presión? ¿Cómo inviertes? ¿Cuál es la estrategia que sigues cuando hay una recesión? Excelente pregunta. Yo lo que hago es esto. Yo algo que aprendí es, siempre tienes que tener dinero en efectivo. Siempre. O sea, y eso me costó, porque antes no lo hacía. Si tú ves el patrimonio, y voy a volver a mencionar de Warren Buffett, él en el año 2019, antes de la pandemia, él tenía casi el 50% de su patrimonio de Berkshire Hathaway en cash En o cash. similares. Sí, Y sí. yo decía, pero es que este está loco, Está loco. o sea, la edad le está afectando. Yo no entendía, te lo juro, yo no entendía cómo una persona que tenía una empresa que vale casi $1 trillón tenía medio, o sea, 500.000 millones de dólares en efectivo o similares. Yo decía, no entiendo. Bueno, Y luego lo entendí muy bien. O sea, y desde ahí fue que yo dije, o sea, yo tengo, por ejemplo, si todo mi patrimonio es de $100.000, entonces yo tengo entre 20 y 40% en cash o similares. Siempre. Siempre. Entonces, cuando estamos en un mercado alcista, pues yo voy a tender a estar cerca del 40%. Cuando estamos en un mercado bajista, yo voy a tender a estar cerca del 20, 15%. Hoy en día estoy por el 20%. Entonces, cuando yo hago aportes, que yo hago aportes nuevos todos los meses pongo, pues yo siempre me fijo que el nivel de cash nunca esté por debajo del 20% y ya hasta 15%. ¿Qué te permite eso? Que si hay alguna caída, una oportunidad que tú ves y dices, este es el momento, pues puedes entrar y comprar. Y cuando estás en un mercado alcista, pues no sobrecomprar en esos momentos, ¿no? Claro. Entonces, nunca estés 100% invertido. Eso es algo que aprendí. O sea, si tienes un patrimonio de $5,000, $10,000, pues sí tienes que estar 100% invertido. Pero si ya comienzas a tener 30, 40, 50, 100 más, pues dejar una parte en cash o similares. Cuando digo cash, no me refiero a necesariamente dinero en efectivo, sino bonos que pueden vencer en 4 meses, 5 meses, 6 meses y que te van generando un rendimiento que te permite ganarle la inflación, ¿no? O sea, la idea más simple es decir cash, pero realmente son productos que con pronto vencimiento, ¿no? Vale. Y personalmente, ¿cómo ves el mercado ahora mismo? Es complicado. O sea, yo realmente creo que estamos en un momento de cambios. No sé si han visto el documental este de Ray Dalio, sacó un documental el año pasado, antepasado, ¿Dónde? de El Nuevo Orden Mundial. Lo sacó en YouTube. Sí, claro. Sí. Ya, entonces, Buenísimo. Buenísimo. Y yo creo que fue un poco exagerado, pero yo creo que tiene mucho de verdad. O sea, el fin del dólar inevitablemente se acerca, y con esto no me refiero a que va a ser mañana, pero va a pasar en algún momento. No hay ninguna moneda que haya durado para toda la vida. O sea, todas las monedas han pasado por cambios. Y esto trae muchos cambios. En este momento Estados Unidos está sobreendeudado, hay una crisis política, ya pasamos la crisis inflacionaria todavía sigue vigente, pero yo sí veo que, por ejemplo, hace poco cayeron mucho el precio de los bonos de Estados Unidos. Sí. Hubo una caída muy fuerte, los bonos de 10, 20 años cayeron más del 50% de valor. Eso justo estaba leyendo, o sea, trae cola. Todas las cosas que están pasando en la economía traen cola. Las decisiones que ha tomado Estados Unidos van a perjudicar al final. Y yo creo que todavía no salimos de esa crisis porque un indicador es el precio de los inmuebles. Todavía el precio de los inmuebles no ha caído lo que debería de caer. Entonces yo creo que ¿cuándo vamos a llegar al punto más bajo? Cuando haya una pequeña o gran crisis en los bienes raíces de Estados Unidos específicamente, porque eso trae cola a nivel mundial. Entonces, eso va a pasar. La mayoría de tasas en Estados Unidos son mixtas. Si las tasas de interés siguen subiendo, pues va a haber más gente que no va a poder pagar. Y al final van a tener que salir, van a bajar los flujos y van a tener que bajar el O precio. sea, esperas una mayor corrección antes de la Claro, eso es lo recuperación. que lo hablábamos con... Yo creería que sí. ¿Con quién hemos hablado? ¿Con Guillo o con César? Bueno, hemos tenido mucha gente de real estate y es justo lo que yo pensaba porque, claro, o sea, por ejemplo, aquí en Madrid los precios de los inmuebles siguen subiendo y se han mantenido súper bien estos meses cuando todos los otros mercados han caído. Y claro, o sea, yo, por razonamiento personal, más que nada, opinión personal, es claro, si con unos tipos de interés en el pico más alto de los últimos 40 años, las hipotecas subiendo, pero disparándose, la gente va a llegar a un punto que no va a poder pagar su hipoteca, van a tener que empezar a vender sus casas. Y ahí, obviamente, al final los precios van a tener que empezar a bajar. Pero en Estados Unidos es que es igual, es que no están cayendo todavía. Entonces, claro, el año que viene, cuando la gente siga estando ahogada y tenga que empezar a vender, ahí es cuando tú crees que vamos a tocar el bottom. Yo creería que sí. O sea, esa es mi opinión. Obviamente nadie puede predecir el futuro, pero eso es lo que yo creo, lo que yo veo.
Madrid específicamente y ciudades como Miami, por ejemplo, son ciudades refugio para Latinoamérica. Entonces, el precio por metro cuadrado, por ejemplo, en Madrid o en Miami, se ve muy afectado. Cada vez que hay una crisis política en Latinoamérica, el capital de Latinoamérica sale y viene a ciudades como Madrid o como Miami, que son refugios. Entonces, como han habido tantas crisis políticas últimamente en Latinoamérica, ya sea en Chile, en Perú, en Colombia, en el mismo México, cuando recién eligieron al presidente actual, pues salen los empresarios y ponen su dinero fuera, en lugares donde creen que pueden refugiarlo, que es, uno de ellos es Madrid y otro es Miami, que son los más importantes para cualquier latinoamericano. Entonces, esos son como casos especiales, pero en Estados Unidos sí se está viendo ya una corrección, y en España yo creo que también, no necesariamente en Madrid, pero en otras partes yo creo que lo van a poder ver. Pero sí, yo sinceramente las crisis, y para mí significa cambios, o sea, crisis es igual a cambios, normalmente cambios rápidos. Entonces, en las crisis son los momentos en los cuales la riqueza pasa de unas manos a otras. ¿De quién a quién? Del que no se adapta al que se adapta. Entonces, si tú eres capaz de adaptarte entre las crisis pueden ser tu mejor aliado, porque tú vas a comenzar a tener un patrimonio cada vez mayor. Si tú, por el contrario, estás con una estructura muy rígida, o con un negocio muy rígido, o justo te pegó ahí, pues, y no te pudiste adaptar, pues la crisis va a ser un momento en el que vas a perder gran parte de tu patrimonio. Son momentos en los que básicamente se mueve, o sea, no es que el dinero desaparece, simplemente es que cambia de manos. Entonces, por ejemplo, para mí pandemia en el 2020 fue uno de los mejores momentos para mis negocios. Obviamente terrible todo lo que pasó, pero para mis negocios fue los mejores momentos, porque la gente estaba más en su casa, veía más videos, estaba más conectada con el contenido que estábamos haciendo. Entonces fue una buena oportunidad en ese lado, pese a que en mi trabajo, por ejemplo, nos suspendieron la mitad del salario, o sea, ¿me entiendes? Pero si yo me hubiera concentrado en eso, pues hubiera sido un mal momento. Pero yo me concentré y dije, ok, mitad del salario, tengo más tiempo en mi casa porque tengo tiempo, voy a crear más contenido. Claro. Entonces, me concentré en lo que sí podía controlar y en adaptarme al cambio. Entonces, cada vez que vengo una crisis, yo siempre intento tener esa mentalidad de, ok, si se cae la bolsa, por ejemplo, pues tengo los bienes raíces, tengo los negocios. Claro. Si se caen los bienes raíces, pues yo voy a tener la bolsa, voy a tener otro. Entonces, me concentro en lo que sí puedo controlar, me concentro en donde se está moviendo favorablemente para mí, para crecer ahí. Pues nada, chavales, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente trip.